Hola a todos, ¿qué tal? Estamos en un nuevo 2 contra 1 y como todos sabéis, porque lo tengo ahí detrás en el canal de YouTube, estamos haciendo los resúmenes a los equipos que están cayendo eliminados de los playoffs de la Liga Endesa. Y bueno, ya hemos repasado lo que va a suceder con Valencia o lo que ha sucedido, también con Gran Canaria, Baxi Manresa y es el turno de Lenovo Tenerife. Y para hablar de Lenovo Tenerife, como siempre, a Carlos García, que ya ha pasado varias veces por aquí por el canal y es la mejor voz, la que mejor nos puede contar cómo está la actualidad de Lenovo Tenerife. Así que nada, bienvenido una vez más, Carlos, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la invitación. Lo último que has apuntado siempre es subjetivo, ¿eh? Bueno, a quien siempre tenemos es a Chema de Lucas, maestro heladero retirado, que ya no nos deja helados entre semana, pero que sí que viene aquí a 2 contra 1 a analizar lo que han hecho los equipos de la Liga Endesa y en el ratito que le deja la Liga Italiana, pues se pasa por aquí por el canal y nos da su opinión. ¿Qué tal, Chema? ¿Cómo estás? Todo bien, todo perfecto, ¿no? Ya con este calor veraniego, ¿no? Que dan ganas de, como decías, de coger un helado, ¿no? Porque, madre mía, ya empieza a apretar el sol y el calor. Yo lo que no entiendo, después de 2 años, cómo no nos patrocina ni ninguna marca de helados, ni al canal ni a ti, porque yo no he conocido una personalidad igual que haga la publicidad que haces tú sobre ese maravilloso manjar. Pero vamos a hablar de Lenovo Tenerife, ¿no, Carlos? Ha sido una temporada espectacular, ganadores de la Basketball Champions League, es verdad que quizá llegaron con las energías justas, un enfrentamiento duro contra Juventud les ha peado de poder jugar las semifinales de playoff de la Liga Endesa, pero bueno, en líneas generales, ¿qué notas les pones? Yo creo que para estar hablando de un Lenovo Tenerife, un equipo de la zona media alta, porque ya creo que Lenovo se ha consolidado en esa zona media noble, ¿no? Evidentemente con esas velocidades a las que no va a poder llegar, como son las del Madrid y del Barcelona, pero sí con capacidad para competirle prácticamente al resto. Yo me quedo con un 9,75, o sea, yo creo que esta temporada la firmaría prácticamente cualquiera. El hecho de, primero, es verdad que estar en la Supercopa fue por los méritos contraídos el año anterior, pero luego una liga regular que sin llegar a los registros del año anterior, pues sí es verdad que fue más que notable con ese puntito, le faltó solo un puntito para ser cabeza de serie en los playoffs, y eso a lo mejor a la postre fue lo que le determinó la eliminación en estos cuartos de final, pero luego repetir semifinales en Copa y por supuesto ganar la Champions League, creo que eso lo firmarían en el club, incluso un poquito menos, de aquí durante 10 años, vamos, con los ojos cerrados. Chema, En el club y creo que en cualquier entorno, o sea, todo entorno del club, creo que lo firmaríamos, vamos, con los ojos cerrados, repito. Chema, Carlos dice que es una muy buena temporada, ha hecho un pequeño repaso, la verdad que menudo lujo contar con el Lenovo Tenerife durante todas estas temporadas en Liga Endesa, porque desde luego es un rival para todos los equipos difícil, pero sobre todo para los aficionados al baloncesto, pues es un placer verles, ¿no? Sí, yo creo que por el estilo de juego, ¿no? Un estilo de juego muy reconocible, que eso también, ¿no? Es importante y llamativo, ¿no? Pues que los equipos vayan marcando un poco una tendencia, una dinámica o que se sepan, ¿no? A qué juegan o cómo lo hacen, pues bueno, creo que eso es meritorio, ¿no? Que tengan un sello de identidad, que es lo que he ido consiguiendo, ¿no? Este Lenovo Tenerife, para mí, pues bueno, ya sabes que me toca ser el profe malo, ¿no? Con las notas, yo le voy a poner un 9, creo que la temporada ha sido francamente buena, pero sí me esperaba un poco más de competitividad en alguno de los dos partidos fuera del playoff, ¿no? Creo que bueno, además ha sido pues una serie muy desequilibrada en el sentido de que el factor cancha ha sido llevado a su máxima expresión ¿no? En tanto los partidos los que ha ejercido como local el Lenovo Tenerife como en Badalona, y bueno, por eso pues rebajo un poquito la nota por ese playoff de cuartos de final. Carlos, desde luego, como estamos hablando, ha sido una temporada muy, muy buena para Lenovo Tenerife, llegando a cotas muy altas en todas las competiciones, pero si tuvieras que poner, vamos a hacer un análisis no jugador por jugador, pero si tuvieras que poner, vamos a decir, notas a los jugadores, ¿quién crees que ha suspendido? ¿Quién crees que ha aprobado? ¿Quién crees que ha sacado sobresaliente? Bueno, creo que sobresaliente este año, teniendo en cuenta que Marceliño y Gio están en el primer quinteto, que repiten, si no recuerdo mal, en ese primer quinteto. Bueno, creo que no llegan los dos a los números del año anterior, pero eso creo que habla y bien del resto, que sin ellos producir y sin ser determinantes al 100% o que haya una dependencia por parte del resto del equipo, pues eso habla muy bien de que incluso las prestaciones hayan sido a nivel global superiores esta última temporada.
¿De qué jugador me podía haber esperado un poquito más? Bueno, yo creo que Sastre, aunque todos conocemos que hace una labor muy específica, un trabajo muy oscuro, cosas que a lo mejor no salen en la estadística, pues sí pensaba yo que podía ofrecer un poquito más. Todorovic, también marcado evidentemente por esos problemas físicos que lo dejaron fuera de combate la temporada pasada, pues yo también pensaba que podía tener un poquito más de rendimiento. Y a lo mejor porque nos acostumbramos a ver a un Fran Guerra superlativo, con minutos y con unas prestaciones espectaculares el año pasado, y que también las dio en algunos partidos de este, pues también creo que ha rendido un poquitito por debajo de ese rendimiento. Al resto, fíjate, no me atrevo a darle un sobresaliente a nadie, porque unos han rendido en un determinado momento de una manera, diría yo que sobresaliente, pero a nivel global a lo mejor han tenido algún bajón, pero eso lo han pulido y lo han equilibrado la aportación de otros jugadores. Te hablo de Salín, te hablo de Willier, te hablo de Huertas, de Fittipaldo, de Sermadini. Yo creo que todos han estado ahí en un pequeño valle que no se ha notado o que no le ha afectado al equipo porque el resto ha rendido muy bien. Chema, ¿tú cómo lo ves? ¿Crees que ha habido jugadores que han rendido por debajo de las expectativas? Está claro que con jugadores como Gio Sermadini o con Huertas, que el clima les viene fenomenal porque no envejecen nunca, pero está claro que, como dice Carlos, ha habido jugadores que a lo mejor han dado un paso hacia adelante y bueno, pues el equipo está más compensado, ¿no? Bueno, yo creo que es un equipo sobre todo completo y sólido, ¿no? Que cuando unos jugadores no están bien, otros están mejor y son capaces pues de equilibrar esas situaciones que tiene el o esas, ¿no? Pues bajadas de rendimiento que pueden tener jugadores, esas faltas de continuidad, ¿no? Probablemente mi asterisco, en cierto modo, podría ser, ¿no? En esa posición de 3, ¿no? Por Todorovic y por Sastre, ¿no? Que creo que bueno, pues alguno de los dos creo que podría haber estado, sobre todo la palabra es continuidad, ¿no? Creo, hemos tenido pues Todorovic que sale de esa lesión y luego ha tenido pues partidos francamente buenos con grandísimo acierto desde la línea 6.75 con unas rachas de tiro brutales, Sastre con esa labor más sorda de intendencia, pero creo que por ahí puede ser una de las posiciones o situaciones a mejorar de cara al futuro. Pero bueno, yo creo que el rendimiento coral, que es a lo que se refiere este deporte, que es un deporte de equipo, pues creo que ha sido francamente satisfactorio. Bueno, hablamos de los jugadores del Lenovo Tenerife, en líneas generales muy bien, pero hay que hablar del entrenador. Carlos, ¿qué te ha parecido la labor de Chus Vidorreta este año? Bueno, como hemos estado comentando, ha llevado el equipo a cotas muy altas, pese a no contar con uno de los presupuestos mayores de la competición. ¿Qué nota le pones a Chus? Bueno, creo que es parejo y el rendimiento del equipo es consecuencia y va de la mano de la aportación y de la producción y del trabajo que realiza Chus en el día a día. Yo te pongo un ejemplo, ¿no? Sin entrar a lo mejor en valorar, sino que sean los mismos protagonistas los que lo hacen. El otro día hablaba con Sean Smith y él calificaba como que tácticamente no había tenido un entrenador como Chus Vidorreta, lo calificaba textualmente, es un espectáculo, ¿no? En ese día a día que desgraciadamente no podemos ver, claro, que muchos clubes han cerrado las puertas desde hace tiempo y otros han cogido la pandemia como excusa, vamos a llamarlo así, o como argumento para evitarnos a los que a lo mejor podíamos ir día a día a mirar y a lo mejor enriquecernos, ¿no? Poquito a poco con esta historia. Pues no hemos podido, ¿no? Pero por lo que hablan los propios protagonistas, al final ese estilo de juego, esa continuidad, pues en eso tiene mucho que ver Vidorreta. A mí los peros que le puedo poner son pocos, no soy un entendido en la materia para decir qué situación puede a lo mejor haber tenido, haber flaqueado, sino a nivel global. Lo que veo a nivel global es que ha habido varios partidos en los que quizás ha abusado demasiado del triple, ha tenido el triple como único recurso. Me acuerdo, por ejemplo, en Fuenlabrada, que lanzó, si no recuerdo mal, fueron 48. Evidentemente un Fuenlabrada muy físico y que a lo mejor no le venía nada bien y que fue su único recurso y al final el equipo acabó perdiendo. Y pongo como ejemplo lo más cercano, lo más próximo en el tiempo, que fue el partido del Olympic, el tercero de cuartos de final, que el equipo no le entraban y parecía que no había otra posibilidad, no había otro recurso, no había otra vía para buscar alternativas y meterse en partido. Y eso fue lo que en ocasiones le dio mucho rédito, porque estamos hablando de uno de los equipos que más triples, el que más triples metía y con mejor porcentaje, tercer mejor porcentaje, si no recuerdo mal, o segundo mejor porcentaje, pero realmente cuando no tenía el día, parecía que se la hacía de noche y no había ningún otro tipo de recurso.
lo cual es paradójico, ¿no? Cuando tienes unos argumentos como la continuación del pick and roll, la definición del propio Marcelinho Fittipaldo solo, sobre todo el primero, y el mejor porcentaje en tiros de dos, tanto a nivel individual con Sermadini como a nivel colectivo, pues te choca un poquito que cuando tengas esos malos días no encuentres esas alternativas. Chema, estamos intentando hacer esa crítica constructiva, ¿no?, a un equipo que venimos diciéndolo durante todo el vídeo, que ha tenido una temporada muy, muy buena. Su entrenador es el mejor ejemplo. ¿Qué nota le pones tú a Chus? Bueno, yo creo que el equipo, ¿no?, y por ende no el trabajo del entrenador, pues pondría la misma nota, ¿no?, que he puesto al equipo. Pero creo que Carlos ha dado en una de las claves, ¿no? Creo que a este Lenovo Tenerife en ciertas situaciones o contra ciertos equipos le falta esa capacidad atlética, ¿no?, para poder competir ciertas situaciones, ¿no? Por ejemplo, pongo el ejemplo, valga la redundancia, contra el Juventud de Badalona. Creo que el Juventud de Badalona, sobre todo a nivel de físico, y no tanto a nivel de físico, sino a nivel de energía, en los dos partidos en Badalona, gracias a ese físico, lo convierten en energía ¿no? Y si el equipo no mete, como no metía en esos partidos, pues bueno, pues se ve superado, ¿no?, por esa capacidad atlética y esa energía que le da la capacidad física que tienen los jugadores, ¿no? Jugadores pues como Derek Willis, como Joel Parra, ¿no? Y creo que ese es el debe y que ese debe ser el siguiente paso en el que tiene que ser capaz de crecer este Lenovo Tenerife para mejorar la plantilla, ¿no? Para seguir escalando posiciones, no tanto en la tabla clasificatoria, que va a ser muy complicado, pero sí en su nivel de baloncesto, ¿no? Creo que ese es el único debe que se puede marcar, ¿no?, de cara a la construcción de la plantilla, que influye también, pues eso, pues en situaciones de juego, ¿no? Pues cuando juegas contra equipos, como ponías ejemplo Carlos de Fuenlabrada o otros equipos, pues por ejemplo, ¿no?, como UCAM Murcia, que a nivel de capacidad física, pues son equipos mucho más complicados, ¿no? Y ya, pues evidentemente ni comparar con el salto de los equipos Euroliga, ¿no?, que van sobrados en esa faceta. Bueno, creo que es el único pero que podemos poner, ¿no?, a esta plantilla, y vamos a ver si este verano pues llegan refuerzos encaminados a mejorar esa faceta. Pues ahora vamos a hablar de los refuerzos o de las caras que pueden llegar y las caras que pueden salir, pero vamos a hablar de Europa, porque al final Lenovo Tenerife es el campeón de la Basketball Champions League, ganó en la final a otro equipo español, a Baxi Manresa, que por cierto os recuerdo que tenemos el resumen de su temporada también en el canal, y menuda final jugaron. Al final el título se lo llevó Lenovo. Vaya alegría, ¿no, Carlos? Sí, fue uno quizás de los partidos más serios, más completos, más corales que hizo el equipo en toda la temporada. Marcelinho muy suelto, entrando los triples, sabiendo jugar en cada momento, recogiendo el guante como habían hecho, por ejemplo, en el partido de hacía apenas unas semanas en el Santiago Martín, de un partido a mucha anotación, vamos, aceptando ese juego y metiéndose en el juego que planteaba Manresa, y yo creo que al final pues acabó decidiendo un día de esos afortunados en el tiro. Si hubiéramos visto al Lenovo del Olympic de ese tercer partido de playoff, otro gallo hubiera cantado, pero lo cierto es que en ese momento creo que ese día tuvo el Lenovo Tenerife pues la mano tonta y supo jugar muy bien, supo aguantar las embestidas de Manresa y sacarse una espinita que ya duraba 3 ediciones con la derrota en Amberes y luego las 2 Final Eight en las que había caído a las primeras de cambio, cuando yo creo que no fracaso, porque eso creo que no se puede tildar así, pero sí decepción gorda, porque creo que ese equipo, misma plantilla, porque estamos hablando de final de una temporada, principio de una temporada y final de otra, estaba capacitado para al menos llegar un poquito más lejos en esas fases finales. Chema, ¿qué crees que significa para Lenovo Tenerife al final conseguir la Basketball Champions League? Al final es un proyecto, bueno, hemos visto esta misma temporada de Le Burgos, que gana, luego se va hacia abajo, pero es verdad que Lenovo Tenerife, de unas 5 temporadas hasta ahora, pues sigue creciendo, ¿no? Es un proyecto que se va consolidando, que cada vez va dando pasitos firmes hacia adelante y se ve también reflejado en la plantilla y en la consecución de títulos como este, ¿no? Bueno, sobre todo creo que tiene algo que no ha tenido Hereda San Pablo Burgos, ¿no?, que es la continuidad, no el continuismo, ¿no? Y creo que eso también ayuda. Y bueno, pues eso, pues ir añadiendo piezas al puzzle
¿no? Como siempre decimos, lo que funciona no tocarlo, pero ir añadiendo a lo que funciona, pues otras piezas que se puedan adaptar francamente bien, pues creo que es una buena noticia y sobre todo retener a jugadores que lo hacen francamente bien, pero que deciden quedarse allí, ¿no? No es sencilla esa labor, ¿no? De jugadores que se pueden revalorizar y conseguir, ¿no? Pues mantenerlos en tu plantilla. Y bueno, en ese sentido, pues creo que también pues la gestión, sobre todo de Daniano Cabrera en los despachos y de Félix desde la presidencia, pues es muy satisfactoria, ¿no? De mantener a los jugadores pues a gusto con el proyecto, a gusto con la situación deportiva y a partir de ahí, pues hacer pocos cambios, ¿no? No es un equipo que haga muchos fichajes cada verano. Pues a eso vamos a ir, hay que hablar del futuro, ¿no? El presente, como quien dice, ya ha pasado, ha terminado la temporada y hay que mirar hacia el futuro. Carlos, estábamos hablando de quizá que la posición más, vamos a decir, más floja en la plantilla es la del 3. ¿Qué nos puedes comentar con respecto a futuros? ¿Qué caras pueden salir y qué caras pueden llegar? Sí, precisamente ahí coincido, ¿no? Coincidimos más o menos todos, pero y hemos hablado quizás de no un 3 puro, de no un 3 físico, que es lo que necesita el equipo. Estamos hablando de jugadores que alternan tanto Todorovic como Sastre la posición de escolta y de alero, pero necesita Lenovo un 3 físico, un 3 de 2 metros y algo. No digo que tenga que ser a lo mejor versátil como Dornekan, que puede ir al 4 perfectamente sin ningún tipo de deficiencia, salvo en contadas ocasiones. Pero sí necesita un jugador más joven, con eso, con más físico. Dornekan ya tiene 36 años la temporada que viene y se va a notar porque se ha notado ya este año en algunos momentos. Y yo creo que por ahí tienen que ir los tiros. Un 3 físico, un 3 que le dé consistencia. Y luego se habla de Jonas Radebo, parece que está hecho a falta de alguna cláusula que pudiera sacarlo, que pudiera pues, llevarlo a un club con mayores cotas. Y yo creo que puede ser un fichaje que le venga muy bien, precisamente para eso, para saber aguantar en lo físico pues, los apretones que sufren en muchísimas ocasiones, sobre todo de los equipos de primer nivel, que sufren sobre todo Marcelinho Huertas y Bruno Fittipaldo. O sea, esa tendencia que tiene Vidorreta a jugar con dos pequeños muchos minutos, incluso lo vimos en el último partido, saliendo con Fittipaldo y con Marcelinho a la misma vez de entrada, incluso en el 5 inicial, y que le permite a lo mejor desahogar un poco al base, pues le puede permitir con Radebo dar un pasito más al frente, ¿no? No solo defenderse y desahogar, sino incluso ser más ofensivo en cualquier momento. Y luego veremos lo que pasa con el juego interior, ¿no? Veremos lo que pasa, se habla mucho de una salida de Sulejmanovic, veremos si se toca alguna pieza más o no ahí dentro, sobre todo Wilger, que para mí creo que es clave por aquello de la filosofía de juego de Vidorreta y de su rendimiento, aunque haya tenido algunos momentos delicados, algunos momentos un poco más oscuros, pero en el tramo decisivo de la temporada, tanto en la final de la Champions como por ejemplo en el segundo partido contra Juventud, fue pues demoledor, porque el tiro y el acierto que tiene en esos días acertado no lo tiene prácticamente nadie en la liga, y creo que poderlo renovar, que creo que va a estar difícil, sería un muy buen punto a favor de Lenovo, y decimos, veremos si hay más cambios o no en ese juego interior. Chema, se escuchan nombres como el posible interés por Yankuba Sima, también se habla del posible interés de Unicaja por Bruno Fittipaldo. ¿Cómo crees o cómo ves tú la plantilla de Lenovo Tenerife de cara al año que viene? Bueno, vamos a ver, ¿no? Es curioso que de lo que ha sonado, ¿no? Para que hubiera entradas en esas posiciones, creo que tiene que haber salidas, ¿no? Quiero decir, si Lenovo Tenerife apuesta por Yankuba Sima, jugador, ¿no? Que primero estará sujeto al derecho de tanteo por Baxi Manresa, que acaba contrato y al que quieren muchos equipos de la ACB, tendría que salir Fran Guerra. Vamos a ver qué es lo que sucede. Está renovado, pero vamos a ver si hay algún movimiento en esa posición de 5. Y de lo que hablabas de Bruno Fittipaldo, pues es curioso que otro de los nombres que ha sonado y que parece no va a seguir en Málaga, ¿no? Como es Jaime Fernández, vamos a ver si hubiera un posible cambio de piezas, ¿no? De Bruno Fittipaldo por Jaime Fernández. Creo que Sulejmanovic no va a continuar, que todos los huevos van a ir en la cesta a intentar renovar, ¿no? a Kyle Wilger. Vamos a ver, porque es una posición en la que no es fácil encontrar, ¿no? a la pivots. Y bueno, Jonas Radebo lleva tiempo hecho el fichaje. La cuestión es que con esa salida a Euroliga que tiene, yo no sé si vamos a verle vestir de aurinegro definitivamente, ¿no? El mercado de Euroliga
no es sencillo, es un jugador que ha jugado francamente bien en un equipo pues no, con las habas contadas, que ha llegado a la Final Four de la Basketball Champions League y vamos a ver si realmente pues bueno, pues son capaces de retenerle o simplemente se llevan una posible compensación por haber hecho los deberes antes que otros equipos. Carlos, una vez repasado un poco los nombres que parece que suenan, vamos a pedir que te mojes. ¿A ti quién te gustaría o quién crees que podría quedar bien en esa plantilla de Lenovo Tenerife el año que viene? Yo me quedo con Radebo. Yo creo que al final ese punto, aunque pueda haber overbooking, evidentemente esas posiciones con Marcelinho, con Fittipaldo, con Salin, con Radebau, si sigue lo más normal, al menos uno de los dos entre Sastre y Todorovic, los dos son cupos, no creo que ahora mismo, tal y como está la cosa, tenga la posibilidad el Lenovo de desprenderse tan gratuitamente de eso si no tiene algo asegurado por otro lado. Yo creo que esa posición física en el 1 y esa posición física en el 5, un poquito más de físico en el 5, que veremos cómo lo hace, si realmente hay ese movimiento, estaría bien. Un 3, no lo sé, porque no sé si realmente, como decía ahora Chema, Lenovo va a apostar y va a darlo todo a retener a Kyle Willier, si va a apostar más fuerte a rejuvenecer la plantilla, porque a lo mejor tiene ante sí una posibilidad de contratar, hacer un contrato largo a un 3 que le dé garantías de cara a medio largo plazo, no lo sé. Ahí sí es verdad que todavía en cuanto a nombres no lo tengo nada claro. Y sobre todo porque va a depender todo de los cupos. O sea, hablaba ahora de... A mí, por ejemplo, la única, sinceramente, porque lo conocemos, porque lo hemos vivido aquí 2 años y creo que su rendimiento ha sido muy bueno, la única ventaja que le veo a ese posible trueque, si es que se puede llamar trueque, o operación a lo mejor a varias bandas, entre Jaime Fernández y Bruno Fittipaldo, es que el Canarias un cupo. No le veo más ventajas, sinceramente. Chema, yo creo que otra de las claves que ha dicho Carlos y que yo creo que es conocido por todo el mundo es la necesidad quizá de rejuvenecer la plantilla, porque estamos hablando de jugadores muy mayores que son capitales ahora mismo, ¿no? Como podemos hablar de Marcelinho Huertas o Gio Sermadini. Qué complicado va a ser sustituir a esos dos jugadores. Sí, bueno, es más joven, ¿no? Bastante más. Sí. Gio Sermadini, aunque llevamos viéndole jugar mucho tiempo y ganando incluso no Euroligas en un papel, eso sí, residual desde el inicio de su carrera, que Marcelinho, ¿no? Que creo que ha extendido su contrato con el club una temporada más. Pero bueno, creo que va a ser más traumático encontrar un 1 como Marcelinho que un 5 como Sermadini, porque al final, si ves la trayectoria de Marcelinho Huertas, ¿a cuántos jugadores ha surtido de balones y ha encontrado esa química para jugar situaciones de pick and roll? Jugadores con los que haya marcado, podemos decir, una época en sus clubes, pues podemos irnos a Thiago Splitter en Vitoria o ante Tomic en Barcelona, ¿no? Es decir, creo que, sin desmerecer evidentemente lo que hace Giorgio Sermadini, por supuesto, pero creo que la clave va a ser reinventarse para encontrar un jugador como Marcelinho. No va a ser nada fácil, sobre todo porque además sabemos que en Europa el mercado de bases cada día que pasa está mucho más complicado. Bueno, pues hemos hecho un repaso bastante amplio a lo que ha sido el Lenovo Tenerife, tanto su plantilla, tanto su temporada, tanto como su futuro, pero hay que preguntarlo. ¿Creéis que nos dejamos algo que repasar dentro de este vídeo con respecto a la plantilla de Lenovo Tenerife? Y sobre todo, ¿qué esperáis de ellos el año que viene? En mi caso, creo que el listón es tan alto que cualquier bache que puedan tener lo vamos a ver como algo negativo. Claro. Y lo decía antes Chema, estamos hablando de un equipo que ha ganado la Champions, que se ha mantenido, que ha pasado años pues sin llegar a la excelencia, pero sí de notable alto, y que ha vuelto otra vez a ganar la Champions. En cambio vemos al Burgos, la ha ganado 2 veces consecutivas y ahora está en LED. O sea, yo creo que ahí es donde radica el mérito, o CAI Zaragoza, o Zaragoza, Casademón Zaragoza en este caso, también luchando por los puestos altos. Cuando se paró la pandemia, cuando se paró la liga por la pandemia, era tercer clasificado. Sí. Y ahora, por ejemplo, este año lo vemos que está luchando por no bajar, ¿no? Ha luchado por no bajar. Creo que hay esa tendencia, y es eso algo en lo que siempre insisten, y a veces casi nos lo tomamos de coña, pero siempre nos insisten una y otra vez
desde el club, creo que al final lo ves con perspectiva y te das cuenta que tienen razón, y es que tenemos que valorar que un equipo de este perfil medio haya estado en esas cotas y haya estado en esos topes y en esos niveles durante tantos años como lo viene haciendo Lenovo Tenerife. Chema, tiene mucha razón, Carlos. Quizá nos hemos acostumbrado a ver un Lenovo Tenerife muy arriba, pero claro, los momentos malos o comienzan mal la temporada, unas lesiones importantes, no entras en dinámica y ya lo hemos visto este año, lo competida y lo difícil que es la Liga Endesa. O sea que, Chema, ¿tú qué esperas del Lenovo Tenerife la temporada que viene? Pues en la línea de lo que dice Carlos, yo lo voy a resumir solo con una frase, que lo importante no es llegar, sino mantenerse, ¿no? Y creo que eso es lo más difícil que ha hecho este Lenovo Tenerife. Evidentemente llegará un momento en el que pues, ciertos jugadores, por edad, no, pues se acabe un poco el ciclo o haya que renovar el ciclo, pero de momento, pues bueno, en la línea de lo que decía Carlos, de que hay que conseguir, pues sobre todo, pues mitigar esas posibles situaciones, esos posibles baches que se noten lo menos posibles, y para eso, pues evidentemente va a ser necesario acertar en el mayor número de cambios este verano. Bueno, pues veremos qué sucede este verano con los fichajes. También haremos, por supuesto, antes de comenzar la temporada del año que viene, un resumen a esas plantillas en las que seguramente esté Lenovo Tenerife y casi seguro que esté Carlos aquí con nosotros comentándolo y analizándolo. Así que nada, Carlos, muchísimas gracias por participar una vez más aquí en el programa con nosotros. Un placer, como siempre. Y Chema, seguimos viéndonos en vídeos porque todavía hay que analizar más equipos que ya están siendo eliminados de estas semifinales y sobre todo pues analizar lo que van a ser lo que va a ser la futura final de la Liga Endesa, en la que no queda nada. En el momento en el que estamos grabando este vídeo, bueno, pues ayer el Fútbol Club Barcelona ganó este tercer partido al Joventut de Badalona y consiguió arrebatarle otra vez el factor cancha. Y bueno, a ver qué sucede, ¿no, Chema? Sí, vamos a ver qué pasa en el cuarto partido, si el Joventut fuerza un quinto, y a partir de ahí, pues veremos, ¿no?, cómo evolucionan pues todos el resto de equipos que van quedándose en el camino, como hemos visto ya a ese Vichy Baskonia, o el que quede eliminado de esta otra semifinal. Eso es. Así que nada, nos vemos en un siguiente 2 contra 1.